Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar ahora toda una reflexión, digamos, que termina con estos dos grandes problemas sociales que hemos visto, que son la inequidad y la marginación, o exclusión, si quieren, en los términos de ahora. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que nos traen estos problemas sociales en una sociedad cualquiera? El tema es la violencia, ¿no? Generalmente hay violencia, ¿no?, en nuestras sociedades porque eh, no tenemos, ¿no?, las instituciones, ¿no?, que deberían de cumplir su rol de equilibrar justamente a las clases sociales, ¿no?, a los grupos, ¿no?, de no dejar ojalá que a casi nadie en la pobreza, ¿no? Pero cuando el Estado y también las empresas y también nosotros como personas incumplimos leyes, ¿no?, y no creemos en el conversar, el diálogo, ¿no?, entonces ahí tenemos problemas porque la violencia nunca se acaba. La violencia puede estar latente. Por ejemplo, si tenemos un sistema que es inequitativo en la distribución de ingresos, como hemos visto y muchos de ustedes han citado en sus trabajos, ¿no? Entonces hay una violencia que se llama latente, está latiendo ahí, ¿no? Claro, todavía no se manifiesta, todavía no revienta, pero ahí está, ¿no? Y se va acumulando, ¿no? Entonces eso es lo que un poco vamos a verlo digamos, en una próxima clase, lo que nos pasó también, digamos, en los 80s, ¿no? Pero también tenemos conflictos pequeños, digamos, y tenemos que lamentar la pérdida de vidas, ¿no? Como ha pasado con este motín que ha habido en la cárcel, en Lurigancho, y han muerto nueve presos, digamos, por bala, ¿no? Claro, ya no vamos a contar toda la historia, pero ¿por qué tiene que perderse la vida de gente, ¿no?, cuando se pueden solucionar los problemas hablando, conversando, negociando? Bien, entonces vamos a entrar en este capítulo, pero antes yo quería dar un par de alcances sobre los exámenes. Primero, gracias y felicitaciones por los trabajos presentados, ¿no?, que han sido, en fin, yo diría que en sus 4/5 partes tienen, digamos, respuestas al nivel, ¿no?, bien hechas, muchas de ellas, fundamentadas, ¿no?, como debe ser, cortas, ¿no? Por ahí hay algunas personas, digamos, que creen que mientras más hablan, explican mejor, y no es así, es al revés. Cuando uno hace síntesis es porque tiene las ideas más claras. Entonces, yo les pediría ser siempre sintéticos, digamos, y con eso van a ganar en claridad y en acumulación de conceptos, en organización de los conceptos. Bien, un primer gran tema es, creo, ustedes recién, muchos de ustedes por lo menos se acercan por primeras veces o, digamos, a los temas de las ciencias sociales. Entonces, un gran tema ahí es cómo se conjugan dos cosas. Una, que es la persona humana, el individuo, ¿no?, que actúa en la sociedad y que tiene una psicología, tiene una mentalidad, tiene unos recursos, etc., ¿no? Entonces deja saber su opinión, ¿no? Hoy día tenemos democracia, entonces hay libertad de opinión, libertad de pensamiento también, libertad de empresa, etc., ¿ya? Ojalá todo fuera tan maravilloso así. Pero no nos olvidemos de otra cosa. Las sociedades nuestras hoy día, luego de la revolución industrial y el crecimiento de las ciudades, o sea, todos los fenómenos que han venido con el modernismo, ¿no?, digamos desde hace bastantes siglos, desde que comienza la era moderna por lo menos, ¿no?, en realidad
los sistemas sociales son los que organizan una sociedad. O mejor dicho, las sociedades se organizan en base a sistemas sociales. Antes le llamábamos más estructuras. Un edificio ya sabemos que tiene vigas, ¿no? Y esas vigas hay unas que son mayores, otras que son un poco menores, ¿no? Se sostienen unas a otras, se articulan entre ellas, ¿no? El problema de estructura es que a veces da una visión un poco estática, digamos, del fenómeno social, ¿no? Y eso no nos conviene, porque hoy día menos, ¿no? Cuando uno ve, digamos, o sea, cómo pasan las cosas, cómo vienen los temas sociales a toda velocidad, ¿no? El coronavirus nomás es un buen ejemplo, ¿no? En diciembre no pasaba nada y de repente ¡brum!, ¿no? Y estamos incursos todos metidos en sistemas, ¿no?, que en el Perú, por ejemplo, dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque no han cumplido grandes objetivos que tenían que haber cumplido. Entonces, por ejemplo, el sistema económico no es solamente un sistema productivo, que debe serlo, por supuesto, bien, sino que no distribuye bien, y al no, o sea, y dentro de esa no distribución hay un tema del trabajo, ¿no? Por ahí algunos me han puesto muy bien, digamos, esta concatenación de temas, ¿no? El trabajo depende hoy día de una economía. Si tú no estás metido en esa economía formalmente, digamos, puedes tener cualquier tipo de trabajo que te exploten, que no cumplan las leyes, ¿no?, que no te jubiles, que no tienes seguro de salud. Bueno, eso ya lo hemos comentado. Entonces, es muy importante, digamos, cuando veamos un problema social, por favor, veamos siempre. Puedes ver el tema personal, que es muy importante, pero el tema, digamos, de los sistemas sociales, sistema económico, sistema político, sistema cultural, sistema social. El social nos conviene a todos, ¿eh? Porque el social es donde están las necesidades básicas, ¿no? Educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad social. Esos 5 por lo menos, ¿no?, son algo que el Estado debería tener ya listo para todos. ¿Por qué digo así? Porque es teoría, no. Porque si hemos tenido 20 años, digamos, de grandes inversiones y mucho dinero en el Estado peruano y en la sociedad peruana, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha faltado, ¿no?, para construir un sistema de salud relativamente eficiente? Tenemos médicos, tenemos especialidades de médicos, tenemos algunos hospitales, pero nos han jugado, digamos, en contra por lo menos 2 temas. Uno, ese desdén que hay de las grandes autoridades y los que tienen poder, ¿no?, por los más pequeños, por los más débiles, por los más pobres, ¿ya? Entonces, primer tema, digamos, que se descuida. ¿Por qué? Porque como no tienen capacidad de presión, a mí no me presionan, yo soy yo, ¿no? Usted sabe con quién está hablando. Es una frase pues terrible, ¿no? Usted sabe con quién está hablando. Sí, que estoy hablando con un ciudadano igual ahí a mí, ¿no? Pero nadie dice eso, nadie piensa eso. Entonces, hay un tema, digamos, de los sistemas sociales. No quiero olvidar el 5.º sistema social, creo que ya lo he dicho, el del medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la industrialización hay una utilización desmesurada de los recursos naturales, ¿ya? Y los recursos naturales tienen su propia lógica, ¿no? Ya expliqué en clase anterior, ¿no?, cómo se ha descubierto que el coronavirus, por ejemplo, viene de una depredación demasiada, ¿no?, de la selva. Y entonces nos encontramos con que los bichos, los virus que estaban antes en los animales silvestres y que ellos ya tenían sus defensas, ¿no?, resulta que pasan al ser humano, ¿no? Y eso es mortal, ¿no? Y eso es lo que estamos sufriendo, ¿no? Junto con esto, ¿no?, el otro gran tema que creo que también varios han mencionado y lo han trabajado bien, es el tema del Estado. O sea, ¿qué es el Estado? No, el Estado no es
es, digamos, solamente un fondo de beneficencia para la gente, que también lo es, por si acaso, ¿no? El Estado es, en realidad, primero que todo, ¿no? Es un organismo creado por un pacto social, y esto estoy hablando de la doctrina liberal clásica, ¿no? De Hobbes, de Rousseau, o sea, los franceses, los ingleses, los alemanes, digamos, del siglo, ¿no? 18, un poco antes, ¿no? Piensan en esto de la separación de poderes. ¿Por qué? Porque ellos pelean contra el absolutismo, como sabemos, de los reyes, que hacían y deshacían muchas veces a su antojo, ¿no? En algunos casos comenzaron a haber parlamentos que los frenaban un poco, los controlaban un poco a los reyes, ¿no? Pero en otros países no tenían ese control, como en Francia, ¿no? Y entonces viene la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, el Estado, ¿no?, que tenemos hoy día es el Estado democrático de derecho. O sea, es un Estado racional. ¿Por qué? Porque se guía por la razón que viene dicha en una ley. La razón, ¿eh? No la imposición, no solo lo que se le ocurrió a no sé quién, o al grupito tal que como tiene la mayoría de votos, entonces te implanta, digamos, un sistema en una ley. No, no. Algo razonable y que toda la ciudadanía esté de acuerdo, mayormente, ¿no? Puede haber mayorías y minorías, pero ojo, las minorías también tienen derechos. ¿Por qué? Porque todos son ciudadanos, pues. Si somos ciudadanos iguales, la cuestión no es solamente la cantidad, la cuestión también es la razón, ¿no? Hacia dónde va nuestra sociedad, ¿no? Bueno, entonces, digamos por ahora, ¿no?, que el Estado entonces es democrático y cumple con el derecho. Pero, dinámicamente hablando, ya en la realidad, digamos, ¿cómo funciona con la sociedad ese Estado? En base a demandas. O sea, la ciudadanía, los pueblos, ¿no?, las regiones, las personas, a veces los sindicatos reclaman, le piden al Estado que les resuelva, digamos, algún tema social, ¿no? Entonces, no es cualquier tema, no es lo que se me ocurra a mí o a mi vecino, no. Es un consenso sobre necesidades y objetivos de toda la República Peruana, digamos, que es tan compleja, etc. Bien, entonces, comencemos por ahí, ¿no? Entonces, el Estado no es solamente, digamos, un fondo o una beneficencia, que también lo he dicho, ¿no? O sea, tiene que dar apoyo, digamos, a los que están mal, tiene que generar mejores programas sociales, no solamente para pequeños grupos, sino, miren ahora con el coronavirus, a cuánta gente se le ha tenido que dar por lo menos 2 sueldos mínimos, ¿sí? 2, ¿no? Esos 380 soles al mes, ¿no? Bueno, entonces no solamente se piensa, digamos, no, no sé, digamos, en que el Estado se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene en fin, su fondo de ingreso o sus ahorros, ¿no? No, el Estado tiene que actuar. ¿Por qué? Porque hay una emergencia muy dura que se llama esta enfermedad, esta plaga, ¿no? Entonces, el Estado es el que responde a la demanda de los ciudadanos. Los ciudadanos, según la teoría liberal, se han juntado y han hecho un pacto social, ¿no? Y como era tanta gente en un territorio, en una nación, ¿no?, entonces necesitaban un aparato que administre un cierto número de recursos para ayudar, digamos, a que todo el Estado se vaya desarrollando bien. O sea, el Estado es algo principal, un factor muy principal para el desarrollo de las personas y de los sistemas, del Estado mismo también, ¿ya? Y todo esto además en igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, el Estado es como, digamos, el ente, la entidad, el organismo, ¿no?, creado por los ciudadanos, que son los que le dan, digamos, la fundación, el origen, ¿no? Y entonces ese Estado
digamos, está al servicio de las demandas que le están haciendo los distintos pueblos, etc. Y tiene que organizarse bien para responder a esas demandas, ¿ya? Entonces, frente a una demanda de cierto tipo, ¿no?, hay una respuesta del Estado en forma de políticas públicas. ¿A qué se llama política pública? La política pública es, el Estado no puede hacer, digamos, la medida que se le ocurre en ese momento. A veces sí con las urgencias, ¿no? Pero, por ejemplo, aún para este momento de crisis, tiene que haber un cierto orden, ¿ya? Entonces, si yo le doy hospital a Piura y a Trujillo, obviamente que también tengo que darle a las otras regiones, pues, ¿ya? Ahora, eso no se va a hacer en un año, entonces necesita planificar, ¿ya? ¿Dónde está el organismo que planifica en el Perú? Creo que se ha quedado por ahí una pequeña comisión. Pero un país, digamos, que recién está creciendo, ¿ya?, y que tiene problemas complicados, pero tiene también riqueza, tiene recursos, tiene, pucha, el mayor recurso de nuestro Perú son los peruanos y las peruanas. Las dirigencias, ¿no?, los que inventan, los que trabajan día y noche, y hoy día los que se sacan el ancho digamos, por curar, ¿no?, y ayudar a los que tienen el coronavirus. Ya, bien. Entonces, miremos al Estado de esa manera, digamos, para comenzar una definición y no quedarnos, ¿no?, en que el Estado es como un ente, digamos, que es muy superior, que lo poseen solo algunos, ¿no? Hay una serie de efectos de nuestro Estado peruano que hay que irlos corrigiendo, ¿ya? Eso no quiere decir, hay gente también que piensa que no debe haber Estado, ¿no? Los anarquistas, por ejemplo, pensaban eso, pero, oh sorpresa, grandes empresarios piensan ahora, claro, hoy día ya no deben de pensar eso, ¿no? Porque ¿a quién acuden a la hora que hay una crisis de este tipo? ¿A la empresa no sé cuánto? No, tienen que acudir al Estado. Y los Estados juntos, a nivel mundial, ¿no?, tienen una asamblea y tienen la organización esta de las Naciones Unidas. Y si no creemos en esas cosas, estamos hechos, porque hoy día la economía es planetaria, la política también, ¿ya?, la cultura, las culturas, todas juntas, el modo de pensar, de vivir, de mirar, etcétera, ¿no?, todo lo que son los medios de comunicación, todo eso es cultura, ¿ya? Los conocimientos, las técnicas. Hoy día que no tenemos la vacuna contra el contravirus, ¿por qué no la tenemos? ¿Ah? Porque, a ver, porque Naciones Unidas ni la Organización Mundial para la Salud ha tenido la previsión, que ya estaba además, ¿no?, la enfermedad esta ya se sabía que venía algo, ¿no? Hace 2, 3 años hay informes, como ustedes saben, ¿ya? Pero no juntaron a los científicos, a los técnicos, digamos, en cuestiones de vacunas, ¿no?, de todo el mundo, y con eso ya en este momento tenemos una vacuna. En cambio, ahorita sigue muriendo la gente, ¿no? Y todavía no se acaba, ni siquiera para el Perú, digamos, se acaba este tema. Bien. Entonces, el Estado y las políticas públicas sirven para darle continuidad a todas las obras que son necesarias en una nación. Continuidad, eso es Estado. Cuando dicen política de Estado, es una política pública. O sea, política pública también es que todos los ciudadanos podemos sugerir, recomendar, tener ideas y mandarlas a la autoridad, ¿no?, a quienes dirigen, a quienes son los especialistas. Oye, falta esto, mira, fíjate en esto, fíjate en tal región, no están siendo atendidos, mira, pero no, o sea, todo eso tenemos que hacerlo justamente para que no nos agarre, digamos, fuera de la cancha y poniéndonos recién el uniforme, porque ya el partido ya empezó, ¿no? Ya, bien. Entonces, ¿no? Volvamos a nuestro antiguo tema de la inequidad, ¿no? Entonces, ¿qué es, digamos, cómo hacemos, cuáles son las respuestas frente a esa inequidad? Entonces, varios han contestado bien,
¿no? Es un tema de Estado, o sea, sobre todo de los que están moviendo el aparato económico, el sistema económico. ¿Ya? ¿Quiénes son? El Estado y las grandes empresas. ¿Ya? Pero eso quiere decir que lo vamos a dejar solos decidir lo que sea. No, no. Acá tenemos que ver la manera en la cual los ciudadanos, con nuestros grupos de interés, nuestros grupos de presión, nuestros grupos de pensamiento, ¿no? Nuestras profesiones, ¿no? Los lugares de donde venimos, las culturas que tenemos en este país, tenemos mucha cultura que tenemos que ir unificando, como vamos a ver en la próxima lectura de práctica, ¿no? Por eso yo lo dejo ahí, ¿ya? Pero, eh, digamos, el Estado, ¿no? Entonces se debe a los ciudadanos, ¿ya? Cosa que a veces parece que no, ¿ya? Pero así es, esa es la definición, ¿no? Y el Estado es lo que hace que una nación continúe con su desarrollo y sea reconocida. ¿Por qué? Porque tiene una actividad continua, ¿no? Está ahí. Por si acaso, entre paréntesis, un ejemplito, en los años 80, cuando todo el tema, digamos, de la guerra interna, ¿no? Algunos organismos internacionales pensaban que el Perú no era viable, ¿ya? Y que en cualquier momento este Estado se iba abajo. ¿Por qué? Porque no lo habían cuidado, no habían sido justamente previsores, ¿no? Una de las notas de un buen gobierno es la previsión. Y la previsión, ¿no? Emplea, digamos, una serie de instrumentos que se manejan por una burocracia dentro del Estado. O sea, esto del coronavirus, una plaga, ¿no estaba previsto? ¿El dengue no estaba previsto? Claro, claro que sí, hace años que sabemos que de África viene el dengue. Y ya el microbio, el zancudo pasó para acá, ¿ya? Entonces, ¿dónde está, digamos, la gente especializada en dengue y qué es lo que hay que hacer para, ¿no? Para fumigar y desaparecer al vector, ¿no? Que es el zancudo? Bien. Entonces, frente a la inequidad, el sistema económico tiene que funcionar, pero junto con los ciudadanos. Esto quiere decir, ¿no? De que a pesar que son sistemas separados, política y economía, por ejemplo, ¿no? Tienen relaciones muy, muy cercanas, ¿no? Y entonces, desde la política nosotros, por ejemplo, podemos decirle a las AFP, oye, suelta 25% para darle a la gente que no tiene, que necesita ahorita, ¿ya? Para eso tenemos la política. Eso no es una decisión empresarial, es una decisión política, ¿ya? Una influencia del sistema político en el económico, cosa que es muy rara en nuestro medio, más bien es al revés, ¿no? Exoneración tributaria, por ejemplo, hay un montón de leyes de exoneración tributaria, ¿no? Dadas por el Parlamento, o sea, la economía se ha impuesto sobre la política, ¿ya? Y eso no debe ser, según el pensamiento cristiano de los papas. Los estados tienen que vigilar justamente para que no haya tanto poder ni en el sistema económico ni en el sistema político. Porque si no, ya no es democracia, pues se llamará de otra manera. Cuando decimos, uy, tuvimos un gobierno autoritario hace unos años. ¿Autoritario qué quiere decir? ¿No? En el fondo que no había derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Y eso no se puede permitir en un Estado de derecho democrático. Bien. Entonces, ¿no? Entremos a todo el gran tema, digamos, de cómo enfocamos la violencia hoy día, ¿ya? Porque estamos viendo entonces que si se persiste en la exclusión de algunos sectores de ciudadanos, de clases sociales, de etnias enteras, de regiones, la provincia, como dicen muchos limeños tontos, ¿no? La provincia, vamos a ver qué le damos a la provincia, como si, ¿qué es eso de provincia? Lima también es una provincia, ¿no? Pero hay una hegemonía económica, política de Lima. Justamente la regionalización era para equilibrar, por lo menos en algo, bastante, ¿no? Pero la corrupción nos ha jugado sucio, ¿no? Y la corrupción, digamos, no solamente en los gobiernos nacionales, que ha sido terrible, ¿no? Sino también en los gobiernos provinciales, regionales, ¿no? Bien, entonces,
ah, el modo, digamos, ¿no?, de enfrentar, ¿no?, o sea, las situaciones de violencia es que las instituciones funcionen bien. El Estado es el primer gran resolutor, se dice, de conflictos, ¿ya? El llamado a solucionar los conflictos es el Estado. Por eso tiene un poder judicial. O sea, en base a las leyes, dos personas que están con intereses contrapuestos, que están, digamos, en pleito por eso, van al juez. Claro, desgraciadamente la corrupción, el desorden, la burocratización ha hecho que mucha gente ya no vaya donde los jueces, ¿no?, sino que se busque los famosos árbitros, ¿no?, o comisiones, digamos, que no tienen nada que ver con el Poder Judicial, ¿no? Bien, entonces, ¿no?, ¿qué pasa cuando estos organismos no funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, con la corrupción. Bueno, la gente se enoja, o sea, ¿no?, y comienza a ver lo que decíamos antes de una violencia latente, ¿ya? Pero junto con eso hay otro tema que hemos mencionado y que le vamos a poner nombre y apellido. ¿Qué pasa cuando un Estado está mal organizado? O sea, no ve los intereses, ¿no?, y las demandas, digamos, no las cumple, de los más pobres o de las provincias más lejanas, etc. Entonces estamos frente, ¿no?, a una situación en la cual ese Estado está, primero, comenzando a perder legitimidad, se llama. La legitimidad es cuando tú le tienes confianza al Estado, ¿ya? A la hora que eso se baja, la confianza se baja, tú piensas que el Estado la va a hacer mal, en ese momento se pierde, o sea, ese Estado está perdiendo su legitimidad. Por ejemplo, lo que hemos visto frente al coronavirus, ¿no? Felizmente, ¿no?, digamos, un grupo de personas liderados ahí por el presidente, ¿no?, que han sabido enfrentar un problema serísimo, ¿no?, y lo han hecho de una manera bastante democrática, dentro de todas nuestras limitaciones. Realmente, el Perú hoy día, uno ve los diarios internacionales, es un ejemplo de previsión. Wow. ¿Ya? A pesar de que nuestro sistema de salud, ¿no?, realmente es defectuoso, bien defectuoso, ¿no? Entonces ahí tenemos una contradicción, pero por lo menos frente a la emergencia tenemos equipos que funcionan, ¿no?, y que van recorriendo pero no se dan abasto, pues, porque somos un país de 32 millones de personas, ¿no? Y no estamos preparados para un trabajo descentralizado. Se han dado cuenta que los ministros tienen que mandar una comisión especial, luego la gente se revela al otro lado, pide que venga el presidente. O sea, hay algo ahí que está mal, pues. O sea, las reglas de juego no están claras, o la gente no quiere tenerlas claras, ¿no? Igual que cuando hemos tenido los conflictos, digamos, de la minería, ¿no? Bien, pero vamos a ir, el nombre y apellido que le íbamos a dar a este defecto del Estado, digamos, de una mala organización, eso se llama violencia estructural. Antes le decíamos que era algo así como una injusticia social, muy general el nombre, ¿ya? Pero violencia estructural significa cuando una ciudadanía, una población entera, y vamos a trabajar más este tema, una población, digamos, según todos ¿no?, sus caracteres, sus recursos, etcétera, ya se supone que puede llegar, ¿no?, a una edad, digamos, no sé, pues de promedio, 75, 80 años, ¿ya? Entonces, la idea es de que todo el mundo, digamos, se beneficia de esas condiciones para su desarrollo, para su vida, aún su derecho a la vida, ¿no?, y no muere antes de tiempo. En cambio, acá hay un montón de niños que mueren. ¿Por qué? Porque no tuvieron una buena alimentación, porque estaban lejos de las postas de salud, etcétera, etcétera. O sea, cosas que no se pueden dar ya en un Estado que ha tenido bonanza económica. Desgraciadamente la corrupción ahí también nos cercenó 40 a 60%, ¿no?, digamos, de las ganancias de esas épocas y la plata que se manejaba de los impuestos de nuestra exportación de cobre, exportación de metales, por ejemplo,
¿no? Bien, entonces, dejemos el tema por ahí de la violencia estructural, ¿ya? Y lo último, digamos, de esta intervención, ¿no? Tenemos que mirar también todo el plano internacional, ¿no? Hemos visto Estado ahora, las naciones, todo, y los Estados son los que han gobernado, digamos, en los últimos 4 siglos, más o menos, Estados modernos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en los años 40, 1940, ¿no? Que se van a cumplir ya 100 años, ¿no? Bueno, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo acaba la Segunda Guerra Mundial en el caso de Estados Unidos versus Japón? ¿No? Como los japoneses no se querían rendir y los norteamericanos estaban dale y dale, unas peleas muy difíciles ahí de esta guerra, les metieron 2 bombas atómicas, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Y murió un montón de gente inocente, sobre todo. O sea, no eran todos soldados, al contrario, la gran población, Nagasaki, Hiroshima, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de muertos en un solo minuto, ¿no? Entonces, ese horror, ¿no? Ese holocausto en realidad, ¿ya? Es lo que cambia la situación de los estados y la situación de las guerras, si quieren, que es una manera de llamarle a la violencia, digamos, cuando hay enfrentamiento entre dos o más estados, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces, al finalizar, año 45, comienza lo que se llama la era atómica. Claro, después ya no podemos hablar de la era atómica solamente, era nuclear, era no sé qué, ¿ya? O sea, las armas, ¿no? Que antes eran disuasivas, o sea, nadie se va a meter conmigo porque yo tengo el cañón tal o no sé qué, ¿no? O te atacaban, digamos, porque tenían el cañón, ¿no? Un caso, digamos, de la guerra con Chile, ¿no? Bien, entonces, hoy día estas armas pueden desaparecer del planeta o, digamos, una gran proporción de población del planeta. Entonces, desde ahí se pensaba, ¿no? Que esa amenaza atómica, sí lo pensó Einstein, porque fue uno de los que pensó, ¿no? Cómo utilizar, digamos, estas energías atómicas, pero se equivocó, porque lo que no se dio cuenta era que las personas humanas, los hombres, seguimos, ¿no? Con estas cosas automáticas, digamos, resolver conflictos en base a la fuerza. Si yo tengo más fuerza que tú, yo te pego. Y eso no puede ser la humanidad. Entonces hay todo el tema de paz que entra ahí, ¿ya? Y desde entonces tenemos, o sea, una de las cosas que se dicen es, por ejemplo, entre los 50 y los 60, que pocos conflictos, digamos, fronterizos, ¿no? entre naciones, hubo pocos, ¿no? Pero después comenzaron a aumentar. Claro, el mundo nunca había tenido más de 200 estados, ¿ya? Pero el otro lado es que las armas se volvieron un negocio económico muy importante, ¿no? Y si ustedes supieran quiénes son los que saben, ¿no? Quiénes son los que fabrican armas, ¿no? Entonces, tuvimos la Guerra Fría, que era una guerra, digamos, de no enfrentamiento de las grandes potencias, pero esas grandes potencias hacían que otros se peleen entre ellos, ¿no? Entonces tenemos, bueno, distintas guerras, la guerra de Yugoslavia, de partición, la guerra de Bosnia, ¿no? En fin, guerras en Asia, guerras ¿no? Corea contra Corea, etc. Bien. Entonces, la idea, digamos, para ir terminando es, vamos a tener muy presente, ¿no? Que para ver el tema de la violencia que implica el tema de la guerra, ¿ya? Entonces vamos a usar, digamos, una teoría que en el fondo es tratar de ver cómo se relaciona la estructura
social, o sea, la organización social de un país, ¿no? Con sus fallas, ¿ya? Y cómo eso te genera violencia si es que está mal hecho. Eso es violencia estructural, ya lo dijimos. Pero hay la otra violencia, que es la violencia política, la violencia que se usa para tomar el poder. Es ilegítimo, a veces, digamos, ahí se habla de un derecho a la resistencia, un derecho, digamos, a bajarse al tirano, al dictador, etc. ¿Ya? Pero hoy día con las armas que tenemos hay que tener mucho cuidado. La guerra interna acá, ¿ustedes saben cuántos fallecidos tuvo? ¿No? Las cifras oficiales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que todavía le faltaban algunos estudios, pero solo le dieron 2 años, llegó más o menos, ¿no?, a 70.000 fallecidos, ¿ya? Y se pensaba que había 5.000 a 10.000, digamos, desaparecidos, ¿ya? Hoy día se sabe que la cifra de desaparecidos es mucho mayor, de 15.000 para arriba, y la Defensoría del Pueblo es la que tiene esa documentación, o sea que testigo por testigo, ¿no? Y, digamos, entonces, ¿no?, hay una relación directa que antes no se conocía y no se estudiaba, ¿no?, entre lo que es esta violencia estructural que tiene que ver con la organización social, con la distribución del ingreso, con la cultura, con las votaciones, con todo eso, ¿no? Pero, digamos que se pensaba que eran temas separados, ¿ya? Y hoy día se sabe, digamos, que si tú quieres tener paz, no solamente, antes decían, hay que prepararse para la guerra, ¿no?, que era el viejo lema de los romanos, nada menos, y de otros pueblos antiguos, ¿ya? Si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, ¿no?, prepárate para la guerra, ¿ya? Hoy día, ¿no?, todo este trabajo sobre la paz te dice, ¿no?, si quieres la paz, prepárate para la paz. Entonces, vamos a ver las características de este movimiento que en los últimos tiempos, digamos, el gran pensador de esto fue Gandhi, ¿no?, un indio que ayudó a la liberación de su pueblo frente al imperio inglés, ¿no?, en los años en los 50, ¿no? Y luego de eso viene la descolonización de los países. Bien, entonces con esos ejes vamos a seguir trabajando el tema de la violencia, ¿no? Y también vamos a ver el caso, digamos, de la violencia en nuestro país, ¿ya? Cuando fue la insurgencia esta ¿no?, del grupo de Sendero Luminoso, ¿ya?